La verdadera libertad en Cristo. La libertad es uno de los anhelos más profundos del corazón humano. Desde tiempos antiguos, pueblos enteros han luchado por ser libres de opresiones externas. Pero existe una esclavitud que es mucho más profunda y es la del alma. No hay cadenas más pesadas que las que no se ven. Estas cadenas pueden ser de pecado, de culpa, de miedos y de heridas en el corazón. Y es allí donde Dios nos da una promesa eterna. Cristo vino no solo a romper las cadenas visibles, sino a liberar lo más íntimo de nuestro ser. Hoy vamos a estudiar dos versículos claves para entender este punto. El primero es Isaías 61:1 y dice: El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados del corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Este pasaje fue proclamado al pueblo de Israel en un tiempo de esperanza tras el dolor de un exilio en Babilonia. Ellos habían perdido su tierra, sus templos y su identidad, pero Dios les promete restauración a través de su ungido. Siglos después, Jesús lee esta misma palabra en la sinagoga. Eso lo leemos en Lucas 4, 18 al 21, y declara: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Con ello, deja claro que Él es el cumplimiento de esa palabra. Isaías 61:1. Él que traerá buenas nuevas, sanará corazones y romperá cadenas. Y el segundo versículo que estudiaremos es Gálatas 5:1, en el cual Pablo escribe: Está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Aquí Pablo habla a los creyentes tentados al volver al legalismo, olvidando que su salvación era por gracia. Les recuerda que volver atrás era como regresar voluntariamente a la cárcel de la que Cristo ya los había liberado. Te explico un poco mejor el contexto de este versículo. Estas iglesias habían recibido el evangelio de la gracia de Dios en Cristo. Pero después de la predicación de Pablo, llegaron ciertos maestros llamados judaizantes. Ellos enseñaban que además de creer en Jesús, que eran los gentiles no judíos, debían guardar la ley de Moisés, en especial la oración para ser salvos. En otras palabras, no bastaba con la fe en Cristo, habían que añadirles prácticas de la ley. Esto era muy serio porque significaba que la obra de Cristo en la cruz no era suficiente. Colocaba a la salvación en algo humano, o sea, para poder ser salvo había que cumplir con la ley, en vez de ser por gracia a través de Dios y de Jesús. Hacía que los creyentes volvieran a un sistema de que Cristo ya los había liberado. Pablo lo llama un yugo de esclavitud. Eso lo leemos en Gálatas 5:1, porque la ley, aunque fuese santa y buena, nunca podía dar salvación, solo señalaba el pecado y mostraba la necesidad de un Salvador. Intentar justificarse por la ley era volver a una vida de cargas imposibles de llevar. Eso lo leemos en Hechos 15:10. En ambos pasajes hay un mismo mensaje que se entrelaza, y es que Dios libera, Jesús cumple, y nosotros debemos permanecer firmes en esa libertad. ¿Cómo aplicamos esta enseñanza a nuestra vida? Hoy nuestras cadenas no son babilónicas ni legales, pero sí espirituales. La culpa que nos persigue y nos hace creer que no somos dignos. La ansiedad y el miedo que nos roban la paz y nos paralizan. El perfeccionalismo y el legalismo que nos hacen olvidar que la gracia es suficiente.
el pecado oculto, esas luchas secretas que desgastan el alma. El mundo ofrece falsas libertades disfrazadas de independencia, placer o éxito, pero terminan siendo prisiones más profundas. En cambio, Jesús nos da la única libertad real, que es vivir bajo la gracia, caminar en su espíritu y ser libre de todo aquello que nos encadenaba. Quiero que te hagas estas preguntas. ¿Reconozco cuáles son las cadenas que aún cargo y que Jesús quiere romper en mí? ¿Estoy disfrutando la libertad de la gracia o vivo bajo la esclavitud de la culpa y del temor? ¿Uso mi libertad en Cristo para crecer en santidad o la convierto en excusa para volver al pecado? ¿Qué significa para mí en mi día a día estar firmes en la libertad que Cristo me dio? Oramos. Padre amado, gracias porque en Cristo me has hecho verdaderamente libre. Gracias porque no dejaste a tu pueblo en el exilio ni me dejaste a mí en mis prisiones internas. Gracias por proclamar buenas noticias a mi corazón abatido, por vendar mis heridas y abrir de par en par las puertas de mi cárcel. Hoy reconozco que muchas veces he vuelto a cadenas que tú ya rompiste. Temores, culpas, hábitos, pensamientos que me roban la paz. Te las entrego, Señor. Enséñame a caminar firme en la libertad que Jesús me ganó en la cruz. Una libertad que no se trata de hacer lo que quiero, sino de vivir en tu propósito. Espíritu Santo, lléname de tu poder para mantenerme firme, para no retroceder y para que mi vida refleje en Cristo en cada paso. En el nombre de Jesús. Amén. La verdadera libertad no se encuentra en las promesas del mundo ni en los deseos de nuestro corazón, sino en la obra perfecta de Cristo en la cruz. Él no solo abrió las puertas de nuestra cárcel, sino que nos invita a salir y a caminar con Él en una nueva vida. Por eso, cada vez que la culpa, el miedo o el pecado quiera volver a encadenarte, recuerda estas dos verdades. Jesús vino a proclamar libertad a los cautivos, Isaías 61.1, y esa libertad es tuya en Él, Gálatas 5.1. No vuelvas atrás, no te sometas otra vez a lo que Cristo ya venció. Camina firme en la gracia, vive bajo el poder del Espíritu y disfruta de la libertad gloriosa de ser hijo de Dios. Hoy decide vivir no como un esclavo, sino como alguien verdaderamente libre en Cristo. Que tengas un hermoso y bendecido día.